Muy estimados amigos y hermanos, este domingo la palabra de Dios nos va a recordar cosas muy importantes que nos deben hacer reflexionar, examinar nuestras vidas. Creo que la semana pasada os decía que estamos ya finalizando el año litúrgico. En diciembre comenzaremos el primer domingo del mes de diciembre el tiempo de Adviento, un nuevo ciclo. Y en estos últimos domingos, la palabra de Dios, incluso en 3 semanas, nos está hablando, vamos a decirlo así, de los novísimos. Nos está planteando la realidad de la muerte, la realidad del juicio de Dios, lo que nos espera, la realidad del cielo, de la eternidad gozosa, de la purificación, de verdad, y que es el purgatorio, incluso, no quiera Dios, nuestra perdición eterna, porque es decir, nosotros pensamos que Dios es misericordioso y si tratamos de hacer lo que debemos no hay que temer nada, porque Dios es un Padre y Padre no condena nunca ni castiga a sus hijos, somos nosotros los que nos podemos apartar. Bueno, en ese contexto, este domingo la palabra de Dios nos va a hablar sobre todo con la parábola de Jesús, la parábola de los talentos. Dice que había un señor importante, poderoso, y que deja a 3 de sus empleados. A uno le da 5 talentos, una fortuna, a otro le da 2 y a otro le da 1 talento, para que trabajen con ese talento y le hagan producir. Y que cuando él vuelva, que tardará, pues que le devuelvan esos talentos, quizá con lo que hayan ganado, lo que haya producido. Bueno, pasa el tiempo, dice la parábola, regresa ese señor y pide a los 3 empleados que le den cuentas. Uno, el que ha recibido 5 talentos, pues le da 10. Dice, esto ha rentado el doble. Bueno, pues pasa al gozo de tu señor, yo te doy ahora esta administración más importante. El que ha administrado 2 talentos, dice, yo ahora te doy 4, lo he producido y se ha duplicado. Bueno, lo mismo, le da el premio, ¿verdad? Y el que había recibido un solo talento dice, mira, señor, yo tenía miedo porque sé que eres exigente, eres escrupuloso en tus bienes, y yo no quería que se perdiera el talento, y he hecho un hoyo en la tierra y lo he guardado hasta que tú vinieras. Aquí tienes el talento que me diste. Y cuando el dueño, el señor aquel, le dice, vago, que yo te he dado ese talento para que produjera, y tú has escondido, te has echado a dormir. Bueno, mirad, los talentos son las cualidades, los bienes, no solamente los bienes materiales, por supuesto, las cualidades, tu inteligencia, pues tu capacidad de amistad, es decir, tu trabajo, todo eso, tu talento en definitiva es todo lo que Dios te ha regalado, te ha dado, son bienes, pero no solo bienes materiales, sino también, piensa, estamos entre cristianos, es la fe, es la Eucaristía, es el perdón de tus pecados, es la transmisión de esa misma fe a gente que no conoce a Jesucristo. Es decir, nos ha dado tantos talentos para ponerlos a rendir y a rentar y a producir. Pues bueno, que la parábola nos está diciendo en primer lugar que nos preguntemos qué estamos haciendo de verdad con esos talentos, con esas cualidades y esos bienes que Dios nos ha regalado. Fijémonos en los bienes materiales. Bueno, si tienes bienes materiales, no es para que los pongas en el banco y te eches a dormir, sino mira a ver qué puedes hacer con ese dinero, mira a ver qué puedes hacer con esos talentos, con tu inteligencia, con tu sabiduría, con tus cualidades, con tu capacidad, no sé, de hacer el bien. Te encierras, lo encierras en el hoyo o lo pones a rentar. Pero también es importante que nos demos cuenta de los bienes espirituales. Mirad, yo me voy a fijar en aquel empleado que recibe un talento y lo esconde en el hoyo, hace un agujero en el hoyo, en la tierra, para que no se pierda. Mirad, la tentación que podemos tener tú y yo es, digamos, conservar la fe. Y entonces, conservar la fe, es decir, bueno, que no la toque nadie, es decir, conservarla, es decir, para que no se contamine, pero no contagiemos a nadie de la fe. No enriquecemos a otros con la fe. Como dice aquel, yo de mi casa a la iglesia, de la iglesia al mercado, del mercado a mi trabajo, y luego a mi casa y luego a la iglesia. Y yo, el mundo está mal, no tiene solución, yo no puedo hacer nada. ¿Es esa nuestra actitud? Es decir, podemos conservar la fe, podemos ser muy ortodoxos en la fe recibida, pero la fe está para contagiarla, para que se multiplique, para que otras personas, quizás muy cercanas a nosotros, que no conocen a Jesús, le puedan conocer. Mirad, cuando eso ocurre así, entonces convertimos, como digo, la fe en un museo. Y a veces también podemos convertir, cuando nos preocupamos simplemente de que no se pierda, guardarla y no contaminarnos, a veces convertimos la fe, la vida cristiana, en voluntarismo.
Es que tengo que hacer, tengo que trabajar, tengo que cumplir los mandamientos, no robes, no mates, no mientas. Claro que sí, ciertamente. Pero el Evangelio, la fe, no es un deber que tengo que hacer. El Evangelio es para ser vivido. El Evangelio es para vivirlo interiormente y que se convierta en obras. Es decir, es la necesidad que tenemos de enriquecer a otros. Puede ocurrir también que nos conformemos con la estricta observancia. Yo no peco, no cometo graves pecados. Eso faltaba, que fuera un sinvergüenza. Pero la religión, la fe cristiana, no es solamente observar, tener una estricta observancia, sino la fe cristiana exige de nosotros el riesgo, la aventura de echarnos al ruedo y complicarnos de alguna manera hablando con otras personas, dialogando con otras personas. Y luego la postura que podemos tomar nosotros también como iglesia, ¿no? Una actitud conservadora, es decir, de conservadurismo, ¿verdad? Siempre se ha hecho así, esto lo hicieron mis padres, lo hicieron mis abuelos, en mi parroquia. El mundo ha cambiado, el mundo es distinto. Quizás nos tenemos que preguntar qué estamos haciendo para que el Evangelio rente, es decir, produzca. Yo creo que es una cosa que nos debemos replantear todos, ¿eh? Es decir, han de producir los talentos que Dios nos da, pero han de producir sobre todo y especialmente los talentos espirituales. Y esos talentos espirituales en este mundo que decimos secularizado, y en esta sociedad y en estos hombres y mujeres con los que vivimos en esta sociedad, donde vemos que muchas veces lo que prima pues es el tener, el placer, el poder. Si nosotros tenemos fe, hemos de dar un ejemplo y un testimonio de contagiar a los demás de la alegría del Evangelio. Estimados amigos, estimados hermanos, ya sabéis que el modo de medir y de computar Dios, y nos presenta Jesús en el Evangelio, la justicia divina no es la justicia humana. La justicia humana es, si yo tengo dos y te doy uno, me quedo con uno, ¿verdad? No, la justicia divina no va por ahí. Es decir, la justicia divina, verdaderamente la transmisión de la fe es que si yo te doy, no solamente no me empobrezco, sino que te enriquezco a ti y Dios me da a lo que tú has recibido y yo te he compartido, me da muchísimo más. Yo creo que tenemos que hacer la prueba si no la hemos hecho, ¿eh? Lo que tú siempre recoges, pero Dios lo multiplica. ¿Recordáis la parábola aquella? La parábola no, el hecho aquel que se cuenta el Evangelio, de la multiplicación de los panes y los peces. ¿Quién hizo el milagro? Yo pienso que es Jesucristo. Pero para que hubiera milagro y que dieran de comer a tanta gente, ¿qué tuvo que ocurrir? Que un joven que tenía unos panes y unos pocos peces los compartiera. Cualquiera podía decir, no hombre, no, quédatelos para ti, ¿verdad? Con que comas tú, pero ¿cómo vas a dar de comer a tanta gente con unos panes y unos peces? Aquel chico fue diligente, fue generoso y puso en manos de los apóstoles, a los pies de Jesús, y Jesús hizo el milagro. Hoy a veces decimos que no tenemos medios, es que en este momento el mundo está muy mal, es que este mundo ha abandonado la fe, este mundo se ha apartado de la iglesia, este mundo se ha apartado parece que de Dios. Aporta tus peces, aporta tus panes. Es decir, sé generoso. Fíate de Dios, que el milagro lo hace Dios, pero nos pide a nosotros que pongamos de nuestra parte. Si quieres que te caiga la lotería, al menos empieza comprando el 10º. Desde Albatera, una semana más, un saludo y un fuerte abrazo.